Increíble revelación. Madre abandonada en el desierto. Recibe ayuda sorprendente en solo minutos. Los motores rugen en el taller mecánico, mientras Rosa se desliza entre las herramientas. Sus manos fuertes y callosas son el reflejo de una vida llena de luchas. La luz del amanecer apenas se filtra a través de las ventanas sucias. La vida no espera. Con 3 hijos a su cargo, cada día es una batalla. Pero hoy, el cansancio se mezcla con la frustración cuando un cliente la insulta, cuestionando su capacidad como mecánica. Su pecho se aprieta. ¿Por qué no pueden verla como una profesional competente? La ira y la humillación la llenan de dudas. No tengo tiempo para esto, piensa, pero su mente sigue dándole vueltas. El desierto, siempre imponente y solitario, le llama desde la distancia. No dudo en dejar el taller. Busco un respiro donde las sombras del desierto puedan tragar mis inseguridades. Caminar en la arena rugosa me hace sentir pequeña, perdida. Encuentro refugio bajo un cactus. La espina de su existencia palpita como mi angustia. El sol pesa sobre mí, al igual que mis pensamientos. Las enseñanzas de mi abuela resuenan en mi mente. Ser fuerte, ser resiliente. Pero aquí, frente a la inmensidad del desierto, me pregunto, ¿qué tan fuerte puedo ser si cada día lucho contra el rechazo y el desprecio? La soledad se siente como una tormenta, feroz y aplastante. La tristeza se mezcla con la desconfianza, y en lo profundo de mi ser surge una pregunta inquietante. ¿Realmente valgo la pena? Mientras trato de disipar mis temores, el viento trae una figura a la distancia. Un hombre solitario aparece, un fugado en busca de algo. Empiezo a sentir un poco de miedo. Mis instintos me gritan que me aleje, pero su mirada cansada despierta en mí una chispa de compasión. El hombre se acerca, y un leve destello de esperanza se asoma en medio de mi angustia. Un médico errante, que también lleva su carga. Este encuentro fortuito se convierte en un divisor de aguas. Él me cuenta sobre su deseo de ayudar a los más necesitados, proponiendo unir fuerzas. Él ve en mí a más que una madre luchadora. Y, aunque su voz es seria, en sus ojos hay una sinceridad que me abruma. Esta podría ser mi oportunidad, pienso, pero el miedo se asienta en mi pecho como un león en la sombra. ¿Qué dirán los demás? La presión de la mirada ajena pesa sobre mis hombros. Ese impulso vital para ayudar y salir adelante se enfrenta a mi inseguridad más profunda. Recuerdo cada golpe, cada desdén recibido, y mi mente ruge en contra de mis sueños. La noche comienza a caer, y el desierto se deja ver en su complejidad oscura. Los ecos de mi dolor se hacen más evidentes. La batalla interna se intensifica. ¿Debería lanzarme a lo desconocido, arriesgando lo poco que he logrado para perseguir una luz que apenas veo? Se me parte el alma. El miedo a la incertidumbre es un monstruo que acecha sin piedad. El viento sopla fuertemente entre nosotros, como si empujara 2 mundos. La vida, justo allí, en el borde de un cambio total. Y aunque mi corazón se debate entre la inacción y el impulso de ser más, la pregunta sigue latiendo en mi mente. ¿Podré enfrentar esta transformación? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La soledad en el desierto vuelve a presentarse, empujándome a la incertidumbre. Ahí estamos, mirándonos en silencio a medida que la noche se cierne sobre nosotros, desnudando mis miedos más profundos. Las posibilidades se agolpan y la vida parece darme una segunda oportunidad. Pero, ¿seré capaz de tomarla o permaneceré atrapada en el miedo y la ansiedad? La tormenta sigue acumulándose dentro de mí, y mientras el cielo se oscurece, siento que el desierto vuelve a reclamarme. La oscuridad del desierto la envuelve como un manto pesado, y Rosa siente como cada pensamiento negativo se intensifica en la penumbra. Un conflicto interno se desarrolla mientras el médico, con su voz tranquila, le habla sobre la posibilidad de un futuro mejor. La idea de dar un paso hacia lo desconocido la seduce y al mismo tiempo la aterra. ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Y si fallo una vez más? El eco de sus dudas resuena cada vez más fuerte.
El médico, percibiendo la lucha dentro de ella, le plantea un desafío. A veces, hay que arriesgarse para descubrir de lo que somos capaces. Quiero ofrecerte una alianza. Juntos podríamos ayudar a muchos que no tienen a dónde ir. La propuesta le suena atractiva, como un canto de sirena en medio de su tormenta personal. Sin embargo, el escepticismo consume a Rosa. Se percibe a sí misma no como una socia capaz, sino como un proyecto inacabado. Al contemplar esa oportunidad, la realidad del desierto la golpea nuevamente. Las noches solitarias que ha atravesado, las luchas diarias en el taller, y el esfuerzo por sobrevivir mientras atiende las necesidades de sus hijos. Pero, en medio de este mar de incertidumbres, comienza a brotar una semilla de determinación. Aunque algunos tramos del camino han sido pedregosos, su experiencia ha formado su carácter. Rosa respira hondo y busca en su memoria los momentos en que ha superado adversidades. Cada vez que un cliente maldecía, cada vez que luchó por mantener su negocio en pie, cada vez que se esforzó por ser un buen modelo a seguir para sus hijos. Al recordarlos, la presión de la mirada ajena empieza a desvanecerse. Puede que no sea la mejor, pero estoy aquí, y estoy aprendiendo. Esa idea se fortalece en su mente. Su deseo de crecer y ayudar podría ser más fuerte que el miedo al fracaso. El médico, al notar el cambio en su expresión, la anima. La vida no está hecha de certidumbres, Rosa, está llena de transiciones. A veces, el mayor crecimiento surge en la incertidumbre. Esas palabras resuenan en ella, despertando un sentido de posibilidad. Se siente como si una puerta entreabierta se asomara en medio de su desierto interno. Tal vez el camino que parece inalcanzable al final de la noche sea más accesible de lo que pensaba. Sí, quiero hacerlo, dice Rosa, con voz firme, aunque su corazón palpite con fuerza. A medida que pronuncia esas palabras, siente como cada paso hacia adelante comienza a disipar el miedo. Quiere ser más que la madre que apenas sobrevive. Quiere ser una madre que lucha, que se atreve a soñar y que forma su propio destino. La perspectiva de un nuevo proyecto la llena de energía. Este momento, esta decisión, puede ser el catalizador que ha estado buscando. Las sombras del desierto parecen retroceder, mientras el amanecer comienza a asomarse. Lo desconocido ya no le parece tan aterrador. Con una mezcla de emoción y ansiedad, le extiende la mano al médico y acepta su propuesta. Pero entonces, en un instante que se siente cronometrado por la vida misma, una sombra de duda se desliza nuevamente en su mente. ¿Qué sucede si no estoy a la altura? El desierto parece abarcar su ser mientras se aferra a esa duda. Siente cómo la tormenta interna se alza una vez más, cuestionando su valentía. Sin embargo, es el mismo desierto también el que le susurra al oído sobre el potencial de crecer a partir del dolor. Tiene a sus hijos en mente y, más importante aún, tiene la oportunidad de redefinir su vida. Mientras las primeras luces del sol rompen la oscuridad, Rosa enfrenta su propia tormenta, preparándose para lo que viene. La pregunta primordial acaricia su mente, susurrando entre las arenas del desierto. ¿Podré realmente convertirme en la mujer que siempre he querido ser? El viento se intensifica, llevando consigo un eco ominoso, mientras Rosa se encuentra en el momento crucial de su transformación. La victoria y el fracaso danzan a la vuelta de la esquina, y en su pecho late una certeza. El cambio ya ha comenzado, pero la verdadera prueba está aún por llegar. La primera luz del día se coló entre las grietas de la tierra agrietada, iluminando el rostro de Rosa con un destello de esperanza. A pesar del frío residual de la noche, su decisión rejuvenecía su espíritu. La visión de lo que podría ser, lo que deseaba llegar a ser, se enraizaba profundamente en su mente. Había escuchado tantas veces que podía cambiar su vida, pero en aquel momento, se sintió verdaderamente lista para asumir la responsabilidad de su futuro. Necesito un plan, se dijo a sí misma, su voz interior ahora más fuerte que las dudas. En su memoria emergieron los rostros de sus hijos, recordándole que no podía darse el lujo de fallar. La idea de trabajar con el médico significaba un compromiso no solo consigo misma, sino también con ellos. Lo que antes parecía un abismo aterrador, ahora se presentaba como una oportunidad, y ella estaba decidida a no descuidar esa ventana que se abría ante sus ojos. Rosa decidió dedicar ese día a organizar su taller. Sabía que cada pieza de madera, cada herramienta guardada con repuestos y fórmulas de trabajo, eran parte de su historia. Al darle un nuevo orden, no solo limpiaba el espacio físico, sino que también despejaba su mente.
Mientras movía cajas y ajustaba mesas, cada acción parecía ser un símbolo de su determinación. Comenzó a escribir. No eran solo notas o recetas de trabajo, eran sus pensamientos, sus miedos, sus metas. Al plasmar sus ideas en papel, se daba cuenta de que tenía más recursos de los que pensaba. Habilidades que durante años había considerado insignificantes comenzaron a brillar. Su capacidad de diseño, su ojo para los detalles, su empatía hacia el cliente. El miedo perdía fuerza cuando se enfocaba en lo que podía ofrecer. Durante la tarde, un cliente habitual apareció en la puerta del taller, trayendo consigo el aire de la rutina. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumada, Rosa decidió aprovechar el encuentro. Le habló sobre sus planes y la posibilidad de un nuevo proyecto. Las palabras fluyeron, cargadas de entusiasmo. La reacción de su cliente la sorprendió. «Tienes un don, Rosa, siempre lo supe. No dejes que el miedo te detenga. Las oportunidades vienen cuando menos las esperas». A medida que el sol iba cayendo y la luz tornándose dorada, Rosa sintió que un nuevo sentido de dirección comenzaba a formarse. Había abierto un espacio a la colaboración, y eso sorprendió su corazón. Por primera vez, la idea de compartir su trayectoria no le parecía una carga, sino una posibilidad. Al cerrar el taller, 3 pensamientos dominaban su mente: la creencia en su capacidad, el deseo de hacer una diferencia con el médico y la firme intención de ser un modelo a seguir para sus hijos. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas, supo que debía planear su próximo paso. Aunque se sentía rara, comprometida y un poco perdida, se convenció de que era solo el primer acto de un cambio monumental. Sin embargo, en medio de su renovada fe, una inquietud nueva comenzó a cultivarse dentro de ella. ¿Y si el médico no cumplía lo prometido? ¿Y si, al final, todo resultaba ser solo una ilusión de cambio? Con esos pensamientos resurgiendo, Rosa comprendió que su lucha no solo sería externa, sino también interna. La verdadera batalla era confiar en cada paso que estaba dispuesta a dar. En las sombras del desierto, donde el viento susurraba secretos ocultos, una revelación se coló en su conciencia. Aún con el miedo a fallar, tengo que avanzar, decidió. La metamorfosis comenzaba, pero la pregunta crucial que resonaba en su mente era clara. ¿Tendré el coraje para enfrentar lo que viene, incluso cuando todo me grite que retroceda? Con el atisbo de una nueva itinerancia, Rosa se sintió más viva que nunca. La travesía había comenzado, pero derrocharía luz y sombras a cada paso. Rosa despertó con la intención de establecer un rumbo claro para su futuro. La incertidumbre que había sentido la noche anterior aún persistía, pero su determinación era más fuerte. Mientras el sol comenzaba a iluminar su pequeño taller, se sentó frente a la hoja en blanco que la invitaba a explorar su potencial. Esa mañana, el desasosiego la empujó a escribir con más fervor. Sus palabras se convirtieron en un espejo de sus deseos y temores. La idea de colaborar con el médico transmitía un aire de emoción, pero también de presión. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si fracaso y esto solo se convierte en otra decepción? Se cuestionaba, sintiendo el peso de su ambición e inseguridad. Decidida a no rendirse, hizo una lista con los pasos a seguir. Primero, hablar con el médico, exponer sus ideas y visiones. Eso la aterrorizaba, pero también despertaba una chispa en su interior. Sabía que debía despojarse de sus dudas para poder avanzar. Se dirigió al consultorio del médico con la hoja en mano. En el camino, su mente divagaba entre su deseo de ser escuchada y la posibilidad de ser rechazada. Cada paso se sentía más pesado, como si la tierra misma intentara detenerla. Sin embargo, al llegar, el rostro familiar del médico le devolvió algo de confianza. «Hola, Rosa», saludó él con una sonrisa. «¿Cómo te va con tu taller?» La calidez de su voz calmó sus nervios momentáneamente. Después de intercambiar algunas palabras, Rosa decidió bridar su propuesta. Con cada frase articulada, sentía que se despojaba de la coraza que había estado usando durante años. Explicó su visión, cómo quería integrar sus habilidades en un proyecto que no solo beneficiaría a ella, sino también a la comunidad. El médico escuchó atentamente. Hubo momentos de silencio en los que Rosa sintió que la incertidumbre podría devorarla, pero mantuvo la calma. Cuando finalmente terminó, un destello de sorpresa iluminó el rostro del médico. «No tenía idea de que te sentías así, Rosa. Esto es increíble». Sorprendida por su reacción, Rosa sintió que sus miedos comenzaban a desvanecerse. El médico le ofreció su apoyo, algo que no había esperado. «Podríamos trabajar juntos»,
Quizás hacer un taller comunitario donde enseñes a otros, compartas tus diseños. Eso podría ser transformador. La idea la electrizó. Aunque las palabras eran alentadoras, la pequeña voz en su interior seguía cuestionando su capacidad. ¿Realmente puedo hacer esto?, pensó, dejando que esa inquietud se entrelazara con un nuevo hilo de esperanza. Durante los días siguientes, Rosa se sumergió en su trabajo, organizando reuniones y planificando talleres. El entusiasmo la mantenía en un estado de flujo, pero los momentos de duda siempre surgían. Las noches eran inquietas, invadidas de preguntas sobre cómo manejar la participación de otros y cómo se verían sus esfuerzos en la práctica. En una de esas noches, mientras escribía sobre sus angustias, algo cambió. Se dio cuenta de que había una fuerza inherente en el proceso de apertura hacia los demás. Cada interacción, cada taller planificado no solo representaba un paso hacia adelante, sino también una oportunidad para dejar su marca. En ese momento, comprendió que el miedo no era el enemigo, era un compañero en su camino de crecimiento. Decidida a llevar su visión a la realidad, Rosa concibió un proyecto que combinaría su arte con su deseo de sanar a otros. Sin embargo, mientras formulaba cada detalle, la inquietud volvía a asomarse. ¿Y si no lograba conectar con los demás? La tensión seguía latentando, como un eco que apenas comenzaba a manifestar. Pero en su corazón, una pregunta aún más arrestante la perseguía. ¿Qué pasará si, al final, no soy la única atrapada por el miedo, sino también los que quiero inspirar? Mientras contemplaba esa posibilidad, Rosa se dio cuenta de que su viaje se entrelazaba con el de otros. Era momento de confrontar la pregunta más difícil. ¿Tendré el valor suficiente para liderar, incluso cuando sepa que el camino puede ser incierto? Con esa interrogante resonando en su mente, Rosa preparó su primera reunión pública. Su corazón latía con fuerza, un recordatorio constante de la encrucijada en la que se encontraba. Una cuenta regresiva para un nuevo reto, un salto al vacío. La incertidumbre le acompañaba, pero también la promesa de transformación. ¿Logrará inspirar a otros, o el miedo le robará esa oportunidad? Rosa se levantó temprano, aún con el eco de sus pensamientos danzando en su mente. La reunión pública era ahora inminente, y con cada minuto que pasaba, el nerviosismo se convertía en un peso tangible sobre sus hombros. Sin embargo, el miedo que antes la paralizaba comenzaba a transformarse en una especie de adrenalina. Cada latido de su corazón se convertía en un recordatorio de que este era su momento, el momento de abrazar lo desconocido y mostrarse tal cual era. Al llegar al pequeño espacio donde se llevaría a cabo el taller, sintió las palpitaciones en su pecho resonar como un tambor. Las sillas estaban dispuestas en círculo, un designio que evocaba una sensación de comunidad. Sin embargo, a medida que observaba el vacío de esos asientos, el miedo volvía a amenazar su determinación. ¿Y si nadie venía? Mientras acomodaba algunos materiales, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Las semillas de la duda empezaban a florecer en su mente. Quizás el médico había exagerado su potencial, pero entonces se detuvo. Recordó la razón detrás de esta iniciativa. No solo buscaba una oportunidad para ella, sino que también quería ser la guía que ella misma había necesitado. Con cada visitante que ingresaba a la sala, una parte de su ansiedad se desvanecía. Las mujeres, y algunos hombres, que se sentaron a su alrededor, traían consigo historias, risas y temores compartidos. A medida que se presentaban, Rosa sintió que conectarse con ellos era su verdadera misión. No solo eran participantes, eran compañeros en un viaje de autodescubrimiento. Comenzó el taller con una introducción breve y genuina. Al compartir su propio viaje, no buscaba mostrar solo sus éxitos, sino también sus fracasos y sus miedos. Era un acto de vulnerabilidad, pero también de fortaleza. A cada palabra pronunciada, sentía que se deshacía de viejas capas de inseguridad que habían pesado tanto tiempo en su ser. La sala se llenó de un ambiente cálido, donde cada persona parecía estar en la misma sintonía, la misma búsqueda de conexión. Cuando presentó la primera actividad, una parte de ella se sintió viva. La dinámica fomentaba la creatividad, pero también el diálogo sobre sus propias inseguridades y aspiraciones. Ver reacciones genuinas, sonrisas, risas incluso, recompensaba su valentía. Las conexiones comenzaron a formarse, un hilo invisible uniendo a cada uno de ellos en la sala. Sin embargo, una voz interior se resistía a ceder. «Todo esto es efímero», murmuraba. Rosa se esforzaba por no dejar que el escepticismo arruinara el momento. En su mente,
Se repetía que el éxito no se medía solo en la permanencia de estas relaciones, sino en el impacto que podía dejar en cada uno de ellos. La tarde avanzó, y la atmósfera se tornó más dinámica. Cada participante aportaba ideas, cada comentario resonaba con autenticidad, y por fin, después de un ejercicio de reflexión, algunos empezaron a compartir sus propias historias. Rosa sintió que su papel pasaba de ser el de facilitadora a ser un canal de expresiones y emociones. Eran sus miedos, los de todos, los que llevaban las riendas de esa conversación. Cuando todo finalizó, la tarde dejó un tipo de satisfacción que no había anticipado. La incertidumbre que había sentida al principio se transformó en reconocimiento. Había dado un primer paso crucial, no solo en su proyecto, sino en la aceptación de su capacidad. Mientras los asistentes se despedían, uno de ellos se detuvo. Mirándolo, sintió un impulso de autoafirmación. Rosa, esto fue increíble. No solo me enseñaste sobre diseño, sino que me inspiraste a creer que también puedo compartir mis historias. Quedó paralizada por un momento. Las palabras resonaron en su interior, encendiendo una chispa que le hizo vislumbrar el poder de la inspiración mutua. Había cruzado un umbral. Ahora sabía que, aunque el camino por delante estuviera lleno de lagdas y desafíos, su historia y la de los demás se entrelazaban. Al cerrarse la puerta detrás del último participante, un pequeño susurro en su interior comenzó a crecer, llevándola a una nueva pregunta. ¿Qué se necesita para que esto se convierta en un movimiento, para que más personas se sientan habilitadas? La certeza de que este era solo el comienzo la iluminó, mientras su corazón latía con una nueva determinación. La verdadera prueba estaba por venir. Y en la penumbra de su siguiente paso, el eco del miedo y la ambición se fundían en una explosión de posibilidades. Tendría el valor de seguir adelante y transformar su taller en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Rosa se quedó en la sala por unos momentos más después de la despedida, analizando lo vivido. La euforia de haber tomado el escenario se mezclaba con una creciente inquietud. Su mente comenzaba a girar en torno a cómo podría dar forma a ese inicio tan prometedor. En su interior, la pregunta urgente se reafirmaba. ¿Cómo podría llevar esto más allá de una sola sesión? Esa noche, mientras revisaba notas y reflexionaba sobre la dinámica del taller, se dio cuenta de que había algo en la conexión humana que la inspiraba a moverse. Pero, ¿cómo podría replicar este ecosistema de confianza y apertura en un contexto más amplio? Lo que parecía ser solo el comienzo empezaba a encerrar un propósito más grande en su mente. Los días siguientes, esa pregunta se volvió un mantra en su rutina diaria. Dentro de su trabajo habitual, Rosa se vio atrapada en una vorágine de tareas, pero algo había cambiado. Se sentía más despierta, como si cada tarea en su lista se convirtiera en una oportunidad de crecimiento. Cada paso que daba hacia adelante, incluso los más pequeños, se sentía como un ejercicio de empoderamiento. En su camino hacia la oficina, comenzó a notar detalles que antes la pasaban desapercibidos. Una conversación entre compañeros, un libro olvidado en la sala de descanso, las miradas anhelantes de algunos con quienes compartía espacio. Así fue como decidió hacer algo inesperado. Organizó un almuerzo semanal en el que cada uno pudiera hablar sobre sus propios sueños y objetivos. Era un intento de replicar la atmósfera de apertura que había creado en el taller. El primer encuentro transcurrió de manera desinhibida. Sus compañeros compartieron relatos personales, revelaciones que rompían las barreras del día a día en la oficina. Rosa, cada vez más cautivada, se presentaba como la moderadora de esas historias, haciendo preguntas que incitaban una mayor reflexión. Pero no todo fue sencillo. Surgieron tensiones. Algunos participantes parecían reticentes o desinteresados, lo que la hacía dudar de si estaba realmente impulsando una transformación o simplemente organizando un espacio superficial. Las semanas avanzaron, y cada almuerzo significaba un nuevo reto. Algunos colegas comenzaron a buscarla para contarle sobre momentos difíciles en sus vidas, revelar inseguridades descuidadas que rebotaban en su vida laboral. Rosa, al escuchar sus historias, también se vio obligada a confrontar sus propias inseguridades. La conexión que había encontrado en su primer taller se estaba expandiendo, pero no sin el costo de replantear su valía y su capacidad para ofrecer un impacto genuino. En una de esas sesiones, un participante lanzó una pregunta que resonó profundamente. Rosa, ¿por qué eres tan apasionada por ayudar a otros? El cuestionamiento se sintió como un golpe sutil. En ese instante, se vio forzada a mirar hacia adentro y confrontar los motivos que impulsaban su nueva misión. ¿Realmente podía ser la guía que tanto ansiaba ser?
se preguntaba, mientras la ansiedad comenzaba a burbujear otra vez en su interior. Una noche, después de una de esas sesiones, se sentó a escribir en su diario. Era un nuevo ritual. Escribir le ayudaba a aclarar sus pensamientos, a examinar el desasosiego que se anidaba en su pecho. Con cada palabra, las respuestas empezaron a emerger, y entendió que su deseo de ayudar a otros también era un camino hacia su propio crecimiento. Rosa comenzó a visualizar no solo un pequeño taller, sino un movimiento donde las voces pudieran levantarse en un cúmulo de experiencias auténticas. La posibilidad de desarrollar algo más allá de lo que había imaginado antes comenzaba a tomar forma. Sin embargo, al final de sus reflexiones, una sombra persistía. Tal parecía que cada vez que daba un paso adelante, el miedo a fracasar lo acompañaba. ¿Podría realmente seguir y desarrollar su visión sin que esos temores la detuvieran? La verdad es que lo que había empezado como un pequeño taller se había convertido en un despertar. La búsqueda del significado más profundo de su propósito la mantenía en vilo. Rosa continuaba preparándose para un viaje incierto y desafiante, sin saber que las decisiones que tomaría en los siguientes días determinarían no solo su futuro, sino también el impacto que tendría sobre quienes la rodeaban. En su mente, una pregunta seguía girando. ¿Qué costo tendrá esto para mí? La tensión se acumulaba mientras su mente buscaba respuestas, pero esas respuestas atraían más preguntas. Era el momento de tomar decisiones audaces. ¿Podría renunciar a la seguridad de lo conocido y lanzarse a lo desconocido? Las semanas pasaron rápidamente, y cada almuerzo semanal se convirtió en un espejo donde Rosa podía observar no solo el crecimiento de sus compañeros, sino el suyo propio. Al principio, sentía cierta inseguridad sobre su capacidad para guiar esas conversaciones, pero a medida que cada encuentro se sucedía, una confianza primordial comenzaba a asentarse en ella. Las historias compartidas por sus colegas servían de combustible para su propósito, llenando el espacio con una energía palpable. No obstante, el temor se entrelazaba con su entusiasmo. ¿Sería suficiente esto para generar un cambio duradero? Una tarde, antes del almuerzo programado, Rosa decidió dar un paso más. Comenzó a elaborar una pequeña encuesta que permitiría a sus compañeros expresar sus esperanzas y temores respecto a las sesiones. La idea de conocer más a fondo lo que sus compañeros necesitaban le parecía fundamental para crear un entorno verdaderamente transformador. Pero mientras escribía las preguntas, una voz interior cuestionó su motivación. ¿Realmente estaba haciendo esto para ayudarles o buscaba validación para sentirse útil? Al día siguiente, los resultados de la encuesta la sorprendieron. Las respuestas revelaban un deseo profundo de conexión y apoyo, pero también un intenso anhelo de habilidades de liderazgo y autoconfianza entre sus colegas. Un instante de claridad la golpeó. Estas personas no solo necesitaban un espacio para hablar, sino también herramientas que las empoderaran para tomar el control de sus vidas. Esa idea la iluminó y, al igual que una chispa que enciende una llama, puso en marcha su siguiente plan. Decidió transformar esos almuerzos en un programa de capacitación más formal, donde cada semana se abordarían temas de desarrollo personal y profesional. Esa visión la llenaba de entusiasmo, pero también la enfrentaba a la cruda realidad de lo que este compromiso significaba. Con un breve respiro, se sentó con su laptop buscando en Internet recursos sobre liderazgo y capacitación. Su entusiasmo la llevó a aprender sobre técnicas de oratoria, gestión de equipos y gestión del tiempo. Pasó noches navegando entre artículos, viendo videos motivacionales y tomando notas, convencida de que la educación era la clave para el crecimiento de sus compañeros. Sin embargo, ese mismo esfuerzo la llevó a una confrontación interna inquietante. ¿Había descuidado su propio desarrollo en el proceso? Una de esas noches, mientras organizaba sus notas, notó que aún luchaba con su propia voz. Mientras preparaba el material para la primera sesión del nuevo programa, su mente se llenó de autocrítica. Se imaginó de pie frente a un grupo de personas esquivas y escépticas, preguntándose si su proyecto era realmente valioso. El eco de esas dudas reverberaba en su mente. ¿Era adecuada para este papel? ¿Podría dar a otros algo que ni ella misma se sentía capaz de sostener? A pesar de todo, la idea de ayudar a otros a encontrar su camino se sostenía en su corazón. La ansiedad se convirtió en un motor que la empujaba hacia adelante. Ese día, decidió que no solo impartiría conocimientos, sino que también compartiría sus propias inseguridades, mostrando que la vulnerabilidad era parte del proceso de crecimiento. Era un acto de reflexión y, sobre todo,
de valentía. El día de su primera sesión del nuevo programa llegó. A cada instante, la adrenalina corría por sus venas mientras se preparaba en su oficina, sus pensamientos luchando por encontrar la calma. En ese momento culminante, con sus colegas mirando atentamente, se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Permanecer en la zona de confort ya no era una opción. La nueva misión iba más allá de sí misma. En ese instante de conexión, una ola de determinación la envolvió. Quizás, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. La verdad, sin embargo, estaba aún en el aire. El éxito o fracaso de esta idea sería un reflejo no solo de su esfuerzo, sino del compromiso y la apertura de su grupo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una pregunta permanecía. ¿Sería capaz de sostener la carga emocional de ser líder para otros? La posibilidad de descubrir una parte inexplorada de sí misma se posaba justo en el horizonte, y la ambigüedad de sus sentimientos la mantenía en vilo. La inminente sesión se presentaba no solo como una oportunidad de crecimiento, sino como una prueba crucial de su capacidad para transformarse. La hora de la verdad se acercaba. La sala se llenó de murmullos mientras Rosa tomaba aire profundamente, su corazón latiendo con fuerza. Cada rostro frente a ella era un reflejo de lo que había comenzado a construir, un espacio destinado a la honestidad, al aprendizaje y, sobre todo, a la transformación. Sin embargo, el peso de la incertidumbre la acompañaba, recordándole que la autenticidad no es solo una presentación, sino un viaje a la vulnerabilidad. Con una sonrisa nerviosa, comenzó su presentación. Cada palabra que pronunciaba era una mezcla de esperanza y temor. Presentó los temas que había preparado: autoconfianza, habilidades de liderazgo y la importancia de compartir experiencias. Quería que todos se sintieran conectados, pero a medida que avanzaba, sentía cómo algunas miradas se tornaban críticas, pesando su propio valor, cuestionando sus capacidades. Cuando facilitó la primera actividad, invitó a sus compañeros a compartir triunfos y fracasos. Mientras escuchaba las historias de otros, Rosa comprendió que la conexión humana era el verdadero núcleo de su misión. Sin embargo, acechaban preguntas inquietantes. ¿Estaban allí solo por la obligación laboral? ¿O había algo más profundo que deseaban explorar? Un compañero, Javier, levantó la mano. Rosa, gracias por iniciar este espacio, pero ¿cómo sabes que realmente sabes lo que necesitamos? La pregunta le cayó como un balde de agua fría. En ese instante, se sintió tocando el borde de su propia inseguridad. Quizás, no lo sé, respondió, sintiendo que su voz temblaba. Pero estoy aquí para aprender junto a ustedes, para que juntos podamos desaprender y reconstruir lo que queremos ser. Esa franca respuesta, aunque despojada de la script, pareció resonar entre el grupo. Sin embargo, una sombra de duda permanecía en su interior. Mientras continuaban las actividades, notó que la dinámica empezaba a transformarse. Algunos se abrían, compartiendo sus experiencias de fracaso, sus dudas, así como sus sueños. Rosa asimiló cada uno de esos relatos, alimentando su propia transformación. Al finalizar la sesión, sintió una mezcla de alivio y energía compartida. Aunque no todas las respuestas habían emergido, se dio cuenta de que, aunque indefensa en su propio viaje, había creado el espacio seguro que tanto anhelaba. No obstante, esa noche, en su casa, una nueva ola de cuestionamientos la ahogó. Se encontró revisando las notas de la sesión y sintió un vacío. ¿Este era el verdadero comienzo, o un intento temporal de sobresalir en medio de sus propias dudas? Había empezado a forjar conexiones, pero cuestionaba si podría sostenerlas a lo largo del tiempo. Desesperada por respuestas, se dirigió a su espejo, atrapada en un monólogo interno. ¿Y si no soy suficiente para liderar este grupo? ¿Qué pasaría si la próxima sesión se desmorona ante mí? Esa voz interna desalentadora, implacable, la obligaba a considerar la posibilidad de fracaso. Decidida a desafiar a esa voz, comenzó a escribir un diario. En él, plasmó sus inseguridades, dejando fluir sus emociones. Quizás, pensó, compartir su vulnerabilidad también podría ser parte del proceso, no solo para su propio crecimiento, sino también para inspirar a los demás a hacer lo mismo. Su mente comenzó a enfocarse en cómo podría ampliar el alcance de su programa. ¿Y si pudieran invitar a oradores con diversas experiencias? Podría ser una oportunidad para crecer externamente. No obstante, esa nueva idea la llevó a una nueva inquietud.
¿Podría manejar la profundidad y complejidad que conllevaba abrir la puerta a más voces, más realidades? La ambigüedad de su viaje estaba más intensamente presente. La posibilidad de expandir el proyecto era emocionante pero aterradora. ¿Estaba lista para asumir una nueva responsabilidad que podría ser más grande que ella misma? Mientras su mente giraba entre posibilidades y temores, la verdad se volvió clara. Había un potencial que rozaba lo extraordinario, pero el costo podría ser su equilibrio emocional. Rosa miró por la ventana, ansiosa por el sol naciente, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a un paso de comenzar. Y así, la pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Sería capaz de tomar ese riesgo, o dejaría que el miedo la frenara en el umbral de su propio crecimiento? Los días siguientes fueron una mezcla de determinación y ansiedad. Rosa se despertaba cada mañana con la pregunta latente en su mente. ¿Qué hacer con la idea de expandir el programa? A medida que se sumergía en sus pensamientos, la frustración crecía. Había una chispa de inspiración que la motivaba, pero la sombra de la autoexigencia la seguía como un fantasma. Decidida a no dejarse llevar por el temor, comenzó a investigar sobre oradores que pudieran compartir sus historias. Sin embargo, cada búsqueda solo alimentaba su autocrítica. ¿Cómo podría garantizar que sus elecciones fueran acertadas? El temor a ser juzgada crecía a medida que pasaban los días, creando un tirón constante entre su deseo de crecer y su necesidad de seguridad. Un domingo, mientras paseaba por un parque local, se sintió atraída por un grupo de personas reunidas alrededor de un orador. Se acercó, cautivada por su sinceridad. Había una energía palpable en el aire, una conexión auténtica entre el orador y su audiencia. Observando cómo esa figura compartía su propia vulnerabilidad, Rosa experimentó una revelación. No necesitaba tener todas las respuestas. Lo que realmente importaba era crear un espacio donde la autenticidad floreciera. Decidió que su primera acción sería contactar a ese orador, Laura, quien compartía con franqueza sus desafíos personales y cómo fueron catalizadores en su camino hacia el éxito. Esa misma tarde, Rosa escribió un correo electrónico. La duda amenazó con paralizarla, pero adoptó la actitud que había aprendido. Vulnerabilidad cristalizada en acción. No necesito saberlo todo, solo quiero ser el puente, pensó mientras pulsaba enviar. Las horas siguientes transcurrieron lentas. Rosa revisó su bandeja de entrada una y otra vez, permitiendo que la ansiedad brotase a su alrededor. Cuando finalmente llegó la respuesta de Laura, se sintió latir su corazón. Estaré encantada de participar en tu programa. La vulnerabilidad es el primer paso a la transformación. Esa afirmación resonó en ella como un eco de su propia misión. A medida que planificaba su primera reunión con Laura, una mezcla de emoción y temor invadió su ser. El hecho de contar con la ayuda de alguien con experiencia parecía darle un poco más de firmeza, pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que la influencia de Laura también podría hacer que las comparaciones fueran inevitables. ¿Estaría preparada para lidiar con esa presión? Los días fueron convirtiéndose en semanas, y, mientras organizaba los detalles del encuentro, Rosa empezó a sentir cómo sus dudas la animaban a buscar diferentes formas de estructurar las sesiones. Deseaba que, más allá de un simple intercambio de conocimientos, se estableciera un verdadero diálogo. Se preguntó cómo podría invitar a los participantes a plantear preguntas difíciles, a confrontar su propia vulnerabilidad. Pensó en la búsqueda de oradores que complementaran diferentes aspectos de la experiencia humana, alguien que hablara sobre fracasos, otro sobre resiliencia, pero cada idea generaba más cuestionamientos. ¿Estaba lista para la responsabilidad de manejar esas dinámicas? ¿Podría ser capaz de tomar el control de las emociones que aflorarían? No podía evitar la necesidad de que todo saliera perfecto, y esa búsqueda de la perfección la mantenía despierta por las noches. Finalmente, llegó el día del encuentro con Laura. El nerviosismo la envolvía como una niebla espesa. La historia de la oradora resonaría profundamente en su grupo. Pero, ¿sería capaz de manejar la profundidad de la conexión que surgiría? Mientras esperaba la llegada de Laura, una voz interna le decía que este era su momento, una oportunidad para hacer visible su propia transformación. Sin embargo, una nueva inquietud comenzaba a germinar. ¿Podía realmente aceptar que no todo tenía que ser perfecto y, aún así, ser efectiva como facilitadora? La puerta se abrió y Laura apareció, radiante, llena de energía y confianza. Lo que iba a suceder a partir de ese momento podría marcar un punto de inflexión decisivo en el viaje de Rosa.
El momento de la verdad había llegado. ¿Se permitiría confiar en su capacidad para llevar la carga de esta nueva aventura, o se vería arrastrada por el torrente del miedo? Rosa se encontraba en un punto crucial de su viaje. El taller con Laura había sido un éxito rotundo. Las historias y vulnerabilidades compartidas habían resonado en la audiencia, permitiendo que cada uno se abriera a explorar sus propias inseguridades. Lo que al principio le parecía una carga, se transformó en un canal de luz. Esa conexión genuina no solo validó su intuición, sino que también solidificó su postura como líder. Después de la sesión, los participantes la elogiaron. Muchos incluso lloraron al compartir historias que jamás habían revelado. Rosa sentía que, por primera vez, su propósito tenía un sentido claro. Ya no temía ser comparada. Había aprendido que su valor no dependía de ser perfecta, sino de ser auténtica. La experiencia fue revitalizante y, aunque había dudas sobre lo que vendría, la sensación de comunidad era fuerte y palpable. Con el paso de los días, la idea de expandir el programa empezó a cobrar forma. Rosa decidió organizar una serie de eventos semanales en los que diferentes oradores compartirían sus historias, pero también tendría un espacio para que los participantes expresaran sus propias vivencias. No solo se trataba de aprender, era un momento de catarsis, de transformar el miedo en fuerza y resiliencia. Como un paso adicional, hizo una lista de todos los temas que podrían ser abordados, desde la gestión del tiempo hasta la búsqueda de pasión en la vida. Cada eje temático la llenaba de emoción, hasta que aterrizó en la idea de que cada reunión podría culminar en un proyecto colaborativo. La posibilidad de que sus colegas trabajaran juntos hacia un fin común la hacía sentir viva, como si cada idea, cada palabra, cada historia tejiera un nuevo tejido de oportunidades. Así, se organizó el primer café de historias, en el que cada uno compartía su experiencia más desafiante y cómo la había superado. Lo que no sabía era que mientras ellos contaban sus historias, también estaban ayudándose unos a otros. Esa tarde, todos salieron con una sensación renovada de conexión. Al final, uno de los asistentes se acercó a ella y, con una mirada de gratitud, le dijo: «Rosa, gracias por crear esto. Me has recordado que no estoy solo en esto». Esa validación resonó como un eco en su corazón. En ese momento, Rosa comprendió que no solo se había transformado a sí misma, sino que había generado un cambio tangible en la vida de otros. La inseguridad aún aparecía en ocasiones, pero ahora, la manejaba de manera diferente. Se sentía competente, reconocida y capaz de llevar adelante un proyecto que trascendía su propia historia de lucha y dolor. Las siguientes semanas, los eventos continuaron creciendo en número y en profundidad. Las personas comenzaron a asistir, no solo por curiosidad, sino porque se sentían impulsadas a mejorar. Rosa estableció un espacio donde incluso los más reservados podían hacerse oír. El reconocimiento que estaba obteniendo en su comunidad la llenaba de una confianza sólida. Con cada encuentro, el concepto de apoyo mutuo se fortalecía. Rosa había logrado construir un círculo de confianza donde cada uno encontraba su voz y sus desafíos resonaban en muchos. En múltiples ocasiones, fue aplaudida por su capacidad de modificar la percepción que ella misma había tenido de su vida y del impacto que podía generar. Era un camino de crecimiento constante, y una tarde decidió que debía tomar la batuta de manera formal. Presentó su idea de forma más estructurada ante su empresa, proponiendo un ciclo de capacitaciones y apoyo emocional. Con esto, no solo destacaba su propia evolución, sino que le daba a otros la oportunidad de explorar sus propias capacidades. El apoyo fue abrumador, y finalmente su programa fue aprobado con recursos destinados a su desarrollo. De esta manera, Rosa logró establecer no solo un espacio para compartir, sino un modelo de desarrollo que podría implementarse en diferentes departamentos. Su nombre comenzó a sonar en la empresa y fuera de ella, donde otros lugares pedían consejos sobre cómo replicar su proceso. El reconocimiento no se limitaba al entorno laboral. Sus hijos la observaban y veían el crecimiento de su madre. Rosa se sentía inspirada por su transformación y la de quienes la rodeaban. Sus dudas nunca desaparecieron por completo, pero ya no la dominaban. Había conquistado sus inseguridades al demostrar que podía ser más allá de las etiquetas que otros le habían puesto. Y esa noche, al mirar a sus hijos, sintió cómo el orgullo se enredaba en su pecho. Sonreía al ver que no solo había logrado un cambio personal, sino que había creado un legado, uno que sus hijos podrían también adoptar y adaptar. Así concluyó el ciclo de transformación de Rosa, quien, al final, no solo demostró ser una mamá,
sino también una fuerza que ayudó a muchos a descubrir su propio potencial. El desierto que una vez la había abrumado se convirtió en un símbolo de sus conquistas. Había pasado de sentirse perdida a ser una guía para otros. Rosa ahora tiene la confianza sólida para enfrentar cualquier desafío, y ha probado que el verdadero crecimiento surge de la vulnerabilidad y el apoyo mutuo. Suspirando profundamente, Rosa sonrió ante el horizonte. La vida realmente había cambiado, y ella había logrado el objetivo más ambicioso de todos, ser la mujer que siempre había querido ser. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Súmense ahora a nuestra comunidad, suscribiéndose inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. El futuro está en sus manos.